Si no respetamos incluso al Tribunal Supremo, este país evidentemente, claro, irá calando en la sociedad de que todo vale, de que todo es golpismo. Pero Javier, pero cuando los jueces piden respeto a sus resoluciones, y cuando dicen que es que no solamente el gobierno, sino la opinión pública interfiere en su forma de impartir justicia, deberían de asumir ellos mismos ese respeto para el conjunto del Poder Judicial. Quiero decir, estamos hablando de un sector que antes de aprobarse una ley en el Congreso de los Diputados se estaba manifestando contra la ley a las puertas del juzgado. Con la toga puesta. Y ya que hablas... Sí, con la toga y con las puñetas. Ya que hablas del Tribunal Los jueces Supremo, y las asociaciones de ya jueces que y hablas del fiscales Tribunal no Supremo, pueden tener opinión. Sí, pero no manifestarse en las puertas del juzgado. Pero bueno, Que todavía bueno, no está en lo formal lo criticas tú, pero pueden tener una opinión y criticar proyectos políticos que piensan que a lo mejor al Estado de Derecho no le Yo creo que benefician. cuando los jueces están instruyendo algunas causas, lo que tienen es que reservarse su opinión en público. Y hay algunos que no lo hacen. Tenemos a Estamos cantidad de cansados jueces que de hacen escuchar y a veces con mucho peso a portavoces en las redes jurídicos sociales y de que son jueces. comentaristas en los medios de comunicación. Pero ya que hablas del Tribunal Supremo, al fiscal general del Estado se le condenó sin ninguna prueba. Bueno. Con el testimonio de más de media docena de periodistas negando la versión que sostuvo la sentencia del Tribunal Supremo y acuñando un nuevo sujeto penal que no existía en nuestro ordenamiento jurídico, que se llama el entorno de. Esto es así, Javier. No, es que Esther. Sí, claro que luego así. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a mí me merece mucho más respeto que a ti. Más allá de que te guste o no una sentencia que ha afectado a un fiscal general del Estado muy afín al actual gobierno. ¿De acuerdo? Si fuera al revés, yo diría lo mismo. Porque hay que respetar, hay que... del Estado, cuando gobierna el PP, ¿quién los nombra? Que sí, que tiene que ver eso. Pero que aquí ha sido juzgado y condenado por un delito, que es la revelación de secreto. Eso es la base del asunto, no por cierto, una nota de prensa, Luis. No por una nota de prensa. Se puede hacer una nota de prensa para dignificar a lo mejor. Finalmente fue por la nota de prensa, Javier. Vamos a ver, pero por revelación de secretos, Luis. Sí, por un nota de delito. prensa. Aquí no se condena a nadie que la instrucción se había descartado, Javier. Y menos el Tribunal Supremo. Bueno, entre tanto, que le corrige y ojo, y le avala. Y le ha avalado también en la investigación para al final imputar por cuatro señor delitos, le cogió el teléfono a la esposa del presidente del gobierno. Ese es el Estado de Derecho. Ir contra el Estado de Derecho es y la audiencia provincial ir contra le los dijo no cimientos todo de la es democracia. lícito. Eso fue lo que le dijo. No todo es lícito, dijo literalmente cuando el juez Peinado le requisó el teléfono a Barrabés estando gravemente enfermo en el hospital. Eso dijo la audiencia. ¿Te parece bien entonces la audiencia provincial como ente superior para corregir a un juez? Ese es el Estado de Derecho. Y en el que yo creo, Luis, Javier, y como no respetemos el Estado de Derecho, todo, como metamos todo en un saco para desprestigiarlo, estamos haciendo mucho daño a la democracia. He dicho que hay jueces que evidentemente tienen muchísimo poder, pueden mandarte a ti mañana a la Guardia Civil y a mí y a cualquiera de los que estamos aquí. Pueden hacerlo. Sí, Javier, sí, es así. Es así. Que los discursos... Perdona, es así. Y yo he dicho que hay jueces que están trabajando de manera concienzuda en contra del gobierno progresista. Y lo están haciendo a la vista de todo el mundo. Hay jueces concretos, con sus nombres y con sus apellidos, en causas súper concretas. No me pongas a mí, no me atribuyas a mí, que si los pongo todos en el mismo saco, etcétera. Dicho eso, diré que el cuerpo probablemente más sindicado, la profesión más sindicada que hay en España, es la de los jueces. Prácticamente el 70% pertenecen a alguna de las tres grandes asociaciones. No son exactamente sindicatos, pero son grandes asociaciones de jueces. Y las tres están claramente, ideológicamente alineadas. Una en la extrema derecha, otra en la derecha y otra en el ámbito progresista. Hay muchos más jueces que no están en ninguna de las asociaciones. He dicho que aproximadamente el 70% están en una de las tres. Que no están en una operación política, que el Estado de Derecho y los jueces en España no están todos en esa operación política de derribar a este gobierno. De derribar a este gobierno. Pues entonces estáis haciendo una crítica ad hominem.
una crítica general. Lo estás haciendo la avanza, utilizando una... Javier Aroca, un momento. Javier Aroca, uno por uno, Javier. Venga, Javier. He escuchado primero una crítica general y después una crítica domine y se me han cruzado los cables. Bueno, no sé cuál de las dos cosas vale. Porque evidentemente no. Yo creo, por lo menos cuando yo hablo, no hablo con carácter general de la podredumbre del Poder Judicial. Yo hablo de determinados sectores que incluso están señalados en privado por algunos jueces. Lo que pasa es que los jueces, como he reiterado y lo voy a volver a decir hoy una vez más, los jueces no se pisan la toga. Pero si los jueces todos estuvieran implicados, como estamos algunos, en el que la justicia fuera precisamente ese cuerpo de prestigio, ese cuerpo que sobrevuela por encima de todo, pero que al mismo tiempo es humano. Es humano y por tanto comete errores. Claro, eso nadie lo niega. Porque para eso el legislador lo estipuló así, no porque se lo inventara. Claro. Y por cierto, ya advirtió en 1870 el que fue presidente del Tribunal Superior, el que fue presidente del Tribunal Supremo y ministro de Justicia, Montero Río, gallego por cierto, ya dijo que no era posible el ejercicio del Poder Judicial sin responsabilidad. Y la idea que tenemos mucha gente cada día más es que no hay responsabilidad entre los jueces, sino que hay impunidad. Y eso no es bueno. Claro, eso es una generalización. No es bueno. Orden de cosas. El juez Viejo. El juez que considera que la esposa del presidente del gobierno no debía viajar junto al presidente a la cumbre de la OTAN, pero al mismo tiempo, en el caso de la pareja de Ayuso González Amador, se denuncia por parte de las acusaciones. Lleva un retraso. No está investigando todo lo que se querría. El polémico juez Viejo, doble vara de medir. Os pregunto sobre esto. Begoña Gómez, Alberto González Amador y Antonio Viejo, el juez que marca el paso. Yo espero que todas las investigaciones judiciales avancen por igual. Uno casi inmediato, no permitir viajar a la esposa del presidente a la cumbre de la OTAN en Ankara. No vaya a ser que haya un doble filtro, una doble vara de medir. Pese a que sí le autoriza a ir a Londres a la graduación de su hija. Begoña Gómez tiene cero riesgo. En la controversia no hay diferencia entre ambos países. Ni Reino Unido ni Turquía pertenecen al espacio Schengen. Es una decisión incomprensible. 2. El procedimiento contra Alberto González Amador. 6 meses tardó en autorizar a la UCO a acceder a sus cuentas bancarias, quien no ha permitido la consulta de sus datos de Hacienda y Seguridad Social. La Fiscalía y la UCO reclaman al juez que investiga a la pareja de Ayuso que permita el análisis de su información tributaria. El Ministerio Fiscal no se ha quedado de brazos cruzados. Ha presentado un recurso y será la Audiencia Provincial de Madrid quien tenga que pronunciarse. Por novio de Ayuso, pareja de la presidenta. A esta se suma la acusación popular, que le afea que la instrucción se encuentra paralizada desde hace un año. Un titular sobre esto, Esther Palomera. Bueno, yo no sé si hay doble vara de medir o no doble vara de medir. Sí que creo que la decisión que se ha tomado sobre las cautelares de la esposa del presidente del gobierno son un auténtico disparate. Creo que este marrón lo tenía que haber resuelto el juez Peinado, que se marchó de vacaciones y decidió delegarlo, pero en todo caso sí que veo que hay una sinergia bastante evidente y una sincronía en los tiempos entre cierto sector de la judicatura y los tiempos políticos del Partido Popular. Creo que hay una especie de iluminación para que este gobierno caiga antes del próximo otoño, y en esto están empleándose muy a fondo determinados jueces y también la oposición del Partido Popular y otros poderes del Estado. Por tanto, lo voy a dejar ahí porque si hablamos de Peinado igual nos metemos en un lío y no queremos meternos en un lío. Bueno, igual ya es tarde. Decisiones judiciales. Teníamos por una parte, no se autoriza a la esposa del presidente a acompañarle a la cumbre de la OTAN. Ese juez Viejo que al mismo tiempo se le dice no va como debe ir la causa de González Amador. Pido opiniones. Javier Aroca, gallego. Bueno, yo, si los jueces, incluso los más valientes y atrevidos, no se atreven a decir nada más allá de irregularidades o anomalías, no seré yo el que camine más lejos, no vaya a ser que me duela la cabeza. Pero evidentemente la gente está viendo lo que está ocurriendo y compara
aunque se alega, se ve lo que está ocurriendo en el caso de Begoña Gómez, por cierto, con una intervención de la Fiscalía bastante contundente, y sabe lo que está pasando en el caso de este señor que dicen que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, lo que sí puedo hacer, no yendo más allá de lo que dicen estos jueces valientes a los que me he referido, es sumarme a la parte de dos encuestas que han salido últimamente. En una de ellas se dice que el 65% de los españoles o más piensan que hay lawfare, ahí me encuentro yo. Y hay otra encuesta que dice que un 60% de los encuestados españoles piensan que las resoluciones judiciales tienen intencionalidad o inclinación política. Ahí también me encuentro yo. Pero también diré dónde me encuentro. Me encuentro en la preocupación por la que parece irremediable pérdida de reputación y de prestigio de la justicia. Yo creo que un país democrático se merece un poder judicial mejor. Y también diré otra cosa, la democracia es imposible sin jueces demócratas. La reputación de la justicia se resiente sobremanera con discursos que hablan de golpismo judicial, claro, con discursos que hablan que todo es lawfare, con discursos que hablan de que hay una operación de la derecha, ultraderecha, mediático-judicial para derribar rápidamente un gobierno. No creo que un juez como Pedraz, un juez como Calama se hayan llamado, se hayan puesto de acuerdo, se hayan puesto de acuerdo. No, he utilizado esos dos nombres. Venga, a cosa hecha. Yo soy el primero que he criticado muchas resoluciones del juez Peinado, si vas por allí. No hace falta que me lo preguntes. Pero ese discurso de golpismo judicial es lo que hace, resentirse a la justicia. Y eso que provenga incluso desde miembros del gobierno. El Tribunal Supremo, Javier, se ha cargado Luis Arroyo, venga, Luis. No se ha cargado a nadie. Ha dictado sentencia, Luis. Sí. Ha dictado una sentencia que se ha cargado al fiscal general. Vale. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ha dictado una sentencia con cinco magistrados con la misma solvencia jurídica que las dos magistradas que hicieron un voto particular con una contundencia brutal, diciendo que era un disparate lo que habían dicho los otros 5. Y esto es el Supremo, contra la, creo que es cuarta o quinta autoridad del Estado, que es el fiscal general, acusándole a él o a su entorno de haber publicado los datos de un señor al que conocimos gracias a Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una vergüenza. Y yo sé que tú te avergüenzas de eso. Lo sé. Ahora no, a lo mejor no me lo vas a decir, pero me lo dirás ahora dentro de un ratito cuando vayamos amigo, por el pasillo. Sabes perfectamente que opino lo contrario. Y sobre todo me parece muy grave. No es así exactamente. Se pidió en el mes de diciembre, ha habido un cambio en el juzgado, un juez nuevo. Cuando llega un juez nuevo a un juzgado, lo primero que tiene que hacer es despachar las causas que tienen preso y es a las que dedica el tiempo. En este caso no había preso y por tanto tenía más retraso, pero él se incorporó mucho más tarde del mes de diciembre. Por cierto, es un juez que fue alto cargo de la ministra Dolores Delgado en el Ministerio de Justicia con un gobierno presidido por por Pedro Sánchez, y por tanto no podríamos decir que es un juez fascista o similar. Luego yo creo que hay que tomar las cosas en su justa medida. Bueno, lo estoy diciendo para evitar precisamente la exageración que estamos viendo en algunos casos respecto a este juez, que creo que algunas de las cosas tienen más explicación que la pura descalificación y el puro trazo gordo de decir que se está retrasando esta investigación, que yo no creo que se esté retrasando. Yo creo que está dentro del tiempo de instrucción de la Plaza de Castilla, que es donde tiene una enorme carga de trabajo. Esther. No, yo creo que muy rápida no va. Quiero decir, hemos visto instrucciones, investigaciones e informes de la UCO que se redactan en 2 semanas y que además se publican en los medios de comunicación antes incluso de que lleguen a la mesa del juez. Y sin embargo, hemos visto dilatar los plazos de una manera escandalosa. A lo mejor no tiene intencionalidad, pero que al ciudadano le sorprende que haya causas que se instruyan con mucha celeridad y otras que
que lleven años y que todavía no se conoce. No solamente que no se haya. Esa sorpresa. No solamente que no se haya investigado el patrimonio, sino que no se haya tomado ninguna decisión sobre las cuentas. Es decir, que la investigación va a paso de tortuga. Tanto es. Bueno, Garea, pues tú que tienes mucho conocimiento. No va a paso del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo sabemos que no tiene investigación de aforados. Soy de las ciudadanas que si me preguntaran en las encuestas que hemos visto publicadas esta semana, diría, desconfío en un sector del Poder Judicial. Y creo que para que una democracia sea plena, no puede haber un Poder Judicial bajo sospecha. Y en este país, en este momento, el Poder Judicial está bajo sospecha. No quiere decir que los 5.000 jueces estén bajo sospecha. Yo desconfío. Quiere decir que determinados jueces situados en sitios muy estratégicos de los tribunales superiores de justicia y de las altas instancias judiciales, que sus decisiones son controvertidas. Yo como ciudadano desconfío de una parte de los jueces, claro que sí. Ahora bien, nuestra obligación, yo creo, es algunos bulos que están circulando, como eso de que ha estado un año paralizada la investigación y la petición de informe, es decir, que eso no es verdad, que no es real, que no coincide con la realidad. En esto que estamos comentando ha ocurrido una cosa que sería maravilloso para la reflexión de los periodistas con la intención de no ayudar a los bulos. A mí me parece absolutamente positivo que la UCO diga que no investiga porque el juez no lo autoriza. Que todo tiene que autorizar el juez. Claro. Javier. Claro. ¿Cómo no? ¿A qué es interesante? Pero ¿cómo no? Vale. Ya está. Es que no entiendo. Claro, todo lo que afecta a derechos fundamentales lo tiene que autorizar el juez. Me parece interesantísimo. Luis Arroyo. No, es tan evidente el que en este país hay unos cuantos jueces que están trabajando concienzudamente por la causa. A mí me parece tan absolutamente evidente. Es decir, un juez que va a tomarle declaración al presidente del gobierno a su casa sabiendo que no va a declarar en contra de su mujer porque tiene todo el derecho del mundo de hacerlo como familiar directo. Un juez que llega allí y pide que le pongan una tarima para estar por encima del ministro de Justicia, de Presidencia de Justicia en ese momento. O un juez que se permite retirar el pasaporte a la esposa del presidente del gobierno y decir que probablemente le vayan a ayudar los policías. Ese señor es evidente, perdón, termino enseguida, que está trabajando para una causa muy determinada. Es evidente que la jueza de instrucción que trabajó en la causa contra el hermano del presidente del gobierno también lo hizo, presuntamente, por Dios, que tenemos ya un miedo todos aquí. Es alucinante, aquí se puede criticar a todo el mundo, se puede criticar hasta Jesucristo, pero no se puede criticar a los jueces a según qué jueces. Sí, mira, tenemos que tener un cuidado. Esto denota que efectivamente estamos en un país en el que algunos se han empeñado no solamente en destruir al gobierno con herramientas a veces más que cuestionables, sino también en destruir la enorme legitimidad que tenía la justicia en este país hasta hace unos años, ¿no? Por no hablar de la policía y de otras instituciones que están derruyendo la base de la convivencia, ¿no? O sea, que hay jueces que están en una operación, todos en contubernio para derribar un gobierno. Yo no he dicho. He dicho que hay algunos jueces. Es que el discurso es muy peligroso para la democracia. Mira, la grandeza del Estado de Derecho es que ese juez al que tú te refieres, hay un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Que ya la ha reconvenido 3 o 4 veces. Lo que hay es mucho corporativismo. Bueno, que también serán para vosotros pues instrumentos de la estrategia de la ultraderecha para derribar el gobierno. ¿Cuál es el cuerpo más sindicalizado eso es muy peligroso. Porque Rajoy y Cospedal no fueron enviados al banquillo de los acusados, pero se pide volver a analizar esos audios en los que, entre otras cosas, Cospedal hablaba de impedir que saliera la libretita de Bárcenas o laminar a personas. María Espínola, ¿qué ha ocurrido? Y enseguida preguntamos a Ekaizer. María. Sí, el caso Kitchen vuelve a señalar a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha ordenado a la Unidad de Asuntos Internos revisar las grabaciones del excomisario Villarejo para identificar, dice textualmente el auto, posibles indicios de criminalidad en las comunicaciones entre el excomisario Cospedal y el que fuese su marido, Ignacio López del Hierro. Unas grabaciones que ya fueron difundidas en los medios, que serán investigadas y en las que, por ejemplo, María Dolores de Cospedal reconoce que la policía limpió de material comprometedor a Luis Bárcenas, según le había confesado el presidente.
Ernesto Ekaizer, y sobre esto quiere contarnos algo. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, hemos pillado, estaban colocando el asunto, pero ya está colocado Ernesto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ernesto. Importante lo que nos quieres contar al respecto de esto, precisamente. Noches. Bueno, os he aportado un documento en exclusiva, que creo que lo tenéis ahí, inédito. Es una aportación mía. La hemos publicado en este mismo momento en el diario El Periódico y la ofrecemos a Televisión Española. Es un documento que refleja, es un audio del inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el señor Gonzalo Fraga, que declaró el 25 de noviembre del 2025 sobre los 3 audios que él mismo había aportado en 2023 que tienen material incriminatorio para María Dolores de Cospedal, secretaria del Partido Popular en el momento de los hechos y ministra de Defensa, y el comisario Villarejo. En esos audios, que los aporta voluntariamente la Unidad de Asuntos Internos en el año 2023, cuando el juez García Castellón ya está dejando la judicatura por jubilarse, pues esos 3 audios son comprometedores. El juez los guarda en una pieza llamada pieza 34, que no tiene ningún objetivo concreto, sino que acumular y depositar material que se va aportando a la causa, y el juez que le sustituye, el señor Antonio Piña, que es el titular ahora del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, pues en el momento en que se le pide conocer esos audios, lo niega, rechaza, dice que la pieza está secreta porque siempre ha estado secreta, y entonces la acusación popular, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, personada en la causa, hace un recurso ante la Sala de lo Penal, sección tercera, y la sección tercera le dice al juez Piña, oiga, tiene usted que dar acceso del material a las acusaciones populares. Y entonces aquí viene el tema, y es que en ese oficio que había mandado la Unidad de Asuntos Internos, el señor Gonzalo Fraga, hay 3 audios comprometedores. En ese momento ya se podía haber hecho algo porque el juicio todavía no estaba en marcha. Estaba preparándose el juicio Kitchen. El juicio Kitchen estaba previsto para este año 2026. Y sin embargo, el juez Piña pues mira para otro lado, el fiscal César de Rivas mira para otro lado y el tema queda completamente difuminado. Lo que tenemos ahora es un cambio de actitud del juez Piña, que ordena aquello que consideró que no era relevante. En el audio que os he aportado y que lo podéis escuchar, lo que dice Piña cuando escucha a Gonzalo Fraga, inspector jefe de Asuntos Internos de la Unidad, como digo, de Asuntos Internos, es que eso ya no tiene relevancia, porque el caso Kitchen está para juzgar, para enjuiciar, y se ha elevado ya a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En ese momento no tenía relevancia, cuando en realidad la tenía, porque el juicio no había empezado. Y lo que tenemos es lo siguiente después. Empieza el juicio y Gonzalo Fraga presta declaración, hace un análisis de lo que fue la operación Kitchen y dice, esos audios que yo aporté, esos 3 audios, están en la causa. Sin embargo, el tribunal no autoriza a escuchar esos 3 audios comprometedores para Cospedal en el plenario. Se escuchan otros audios, pero no esos. Y ahora lo que tenemos es un viraje, bienvenido sea, del juez Piña, donde dice, oiga, Asuntos Internos, localice esos audios. No hay nada que localizar, esos audios están en la pieza 34 de la Audiencia Nacional. Localice esos audios y hágame usted un informe sobre si hay indicios incriminatorios para Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. Ernesto Ekaizer, gracias por contarnos y buenas noches. Si queréis aclaramos un poquito más, hay más material. Si quieres añadir algo más, puedes añadir algo más, Ernesto, claro que sí. Sí, esperaba preguntas, pero veo que estáis muy callados, pero entonces me hago yo mismo la pregunta. ¿Por qué este viraje tan espectacular? ¿Por qué este viraje tan espectacular de un juez Piña, que hace 7 meses dice que los audios esos no tienen relevancia porque la causa está cerrada, elevada
a la sala de lo penal y lista para enjuiciar, y ahora, cuando el juicio no ha terminado, estamos en los últimos 10 días de juicio, no ha terminado todavía, y ahora el viraje consiste en que ahora le pide a Asuntos Internos un informe y que localice ese material. Y hay otro elemento que es muy importante también, y es que también el juez requiere a RAC-U, la radio catalana del Grupo Godó, unos audios que se difundieron en marzo del 2025, donde aparece no solo Cospedal comprometida, sino directamente Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque Cospedal le dice a Villarejo que, según le ha informado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y presidente de su partido, le han limpiado todo a Bárcenas, le han quitado todo el material comprometedor. Este audio realmente fue importantísimo y, sin embargo, en el momento en que se le pide al juez Piña, en marzo del 2025, que lo pida a RAC-U para incorporar al sumario, el juez Piña y el fiscal César de Rivas rechazan la petición. En otros términos, hay una gran operación aquí donde se quiere que el juicio de Kitchen quede truncado. Ernesto, pues gracias y buenas noches. Y vamos a quedarnos precisamente con ese audio que decías tú, ese audio en el que Cospedal reconoce, dice, ya se ha encontrado la documentación, se la han limpiado, y a mí me lo ha dicho el presidente. Este audio, Cospedal, hablando con Villarejo. Yo sé que han encontrado, más o menos habían limpiado todo lo que tenía. Bueno, pues eso... Lo ha dicho el presidente, no lo ha dicho. Bueno, y yo os pregunto, ¿qué puede ocurrir? Pregunto Javier Aroca, pregunto Hugo Pereira, cuando a pesar de audios que constan como estos, no se envió a Cospedal al banquillo de los acusados. Bueno, ¿Cómo lo veis? Esa es una de las grandes incógnitas. Cospedal y Rajoy, por cierto. Sí, es una de las grandes incógnitas perturbadoras que, vuelvo a insistir, que hacen que la gente se quede perplejo ante determinados movimientos de la justicia. O sea, ¿por qué en la fase de instrucción un juez decidió establecer un corralito rojo en torno a la señora Cospedal y al señor Rajoy para que nadie les tocara? Y por tanto así ha pasado al juicio oral. Bueno, pues algo absolutamente inexplicable, porque evidentemente tanto la señora Cospedal como el señor Rajoy salen continuamente, nadie se cree que no haya una dependencia jerárquica en toda esta trama gravísima de corrupción institucional, y para colmo hay cintas, hay elementos que permitirían otro tipo de devenir procesal. Pero no ha ocurrido. La sorpresa es la que nos ha contado ahora mismo Ernesto de Kaiser, y veremos a ver qué ocurre. Yo no estoy en condiciones ni siquiera de opinar o de barruntar qué podría pasar, porque ya me espero cualquier cosa. Bueno, a ver, primero, tenemos una justicia en España, como no puede ser de otra forma, estamos en una democracia, tenemos un Estado de Derecho muy garantista, ¿no? Entonces, primero, hasta que no hay indicios sólidos o pruebas sólidas, pues no se investiga a alguien. Dicho lo cual, creo que los audios de Cospedal, en fin, algo hay que investigar. Yo creo que es evidente, los hemos escuchado aquí en este programa, lo ha escuchado toda España, creo que algo hay que investigar al menos. Pero yo me quiero quedar con lo positivo. Lo positivo es que ahora el juez, el magistrado instructor del caso Villarejo, pues ha pedido a Asuntos Internos recopilar toda la información, todos los audios disponibles, para ver si proceder a investigar a Cospedal. Y yo creo que se va a conseguir. Es decir, entonces, con lo cual, dicho lo cual, creo que esto es algo positivo y podemos decir que nuestro Estado de Derecho funciona en España. Fenomenal, pero la parte negativa es que durante años ha habido jueces y fiscales en este país que esos audios los han metido en un cajón. Esos y otros muchos audios que tienen que ver con la policía, la mal llamada policía patriótica, y las investigaciones y las reuniones que tenía el señor Villarejo con medio país y que comprometerían a mucha gente en este país. Todo eso todavía no se ha investigado. Lo cierto es que hay audios que sí que sorprende que a raíz de ellos pues Cospedal no estuviera en otra situación judicial. Audios en los que, por ejemplo, ella hablaba con Villarejo de parar la libretita de Bárcenas. Libretita sería mejor poderlo parar. El famoso pendrive hay de todo. Hemos hecho todo lo posible por hacer. O de laminar a gente. Bárcenas se supone que era el enemigo a batir, porque Bárcenas tenía información comprometedora para el partido del que había sido tesorero. Pero sería